la clave del panorama económico de España y sobre todo de lo que es la cuestión presupuestaria se encuentra en una cuestión muy sencilla y muy intuitiva, que quienes nos escuchen desde sus casas la verán clarísima: la deuda. La deuda. Alguien que asuma una deuda que es incapaz de pagar estará necesariamente abocado al fracaso. Es muy sencillo y muy intuitivo. Pues bien, España, en torno al año 2000, tenía una deuda de en torno al 40% de su Producto Interior Bruto. Es decir, de todo lo que producía durante un año, España estaba endeudado por una cantidad que equivalía a ese 40%. Pues bien, hoy, casi 20 años más tarde, o 23 años más tarde, estamos endeudados al 110% de lo que producimos en todo un año. Es una salvajada incluso ante los ojos de la eurozona. Señores socialistas, que a ustedes tanto les gusta citar a la Comisión Europea, las reglas de la eurozona establecen que la deuda de los países de la Unión no debería superar más del 60% de su PIB. Señores del PSOE, lo duplicamos. Y esto es un desastre porque ustedes vienen y la señora Yolanda Díaz, que hoy no está aquí, cuenta sus datos maquillados y hace parecer que todo va bien, pero no, es que cada vez ustedes nos lo están poniendo peor. Desde el año 2019, más o menos el año en el que ustedes entraron, hablarán ahora de la crisis, bien, la deuda de España se ha todavía incrementado a mayor velocidad de lo que ya estaba haciendo. España ha sido el segundo país de la Unión Europea con mayor incremento de deuda, el segundo. Es que desde el año 2019, la media de la Unión Europea incrementó su deuda en solo un 6%. Recuerdan ustedes el COVID, a ustedes les encanta hablar del COVID, todo lo achacan al COVID. Bueno, toda la Unión Europea, la media, un 6% de incremento de deuda. España la ha incrementado en un 14,6%. Es desastrosa la senda por la que ustedes nos están conduciendo y esa debe ser la clave de los presupuestos, la reducción de la deuda. El déficit continúa aumentando. España cada día gasta más de lo que ingresa y esto tiene un impacto gravísimo porque habrá mucha gente que piense y diga, bueno, gastar más es fantástico. No, gastar más y seguir gastando más de forma sistemática es terrible. Esto tiene un impacto directo, entre otras cosas, en el PIB de España. Hace 20 años, España estaba a solo un 2% de alcanzar el PIB per cápita medio de la Unión, a solo un 2%. Hoy estamos un 14% por debajo de la media de la deuda de la Unión Europea. Cada vez estamos peor y su senda de la deuda nos está metiendo en un pozo del que cada vez va a ser más difícil salir. Pero es que las cosas van a peor porque según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, en el año 2022, por cierto, en PIB per cápita, en el año 2022 nos ha adelantado Eslovenia, que ya tiene mayor PIB per cápita que España. Pero es que, según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, antes del año 2028 nos adelantarán Lituania, Estonia y Polonia. Es que la situación es terriblemente grave y hay muchas más cuestiones del día a día de los españoles en los que se sufre. Y vemos que hay una correlación directa. En el año 2006, hace casi también esos 20 años, la lista de espera para acceder al médico especialista en España, media, era de 54 días. A día de hoy, con la deuda desbocada en la que nos encontramos, las listas de espera medias son de 87 días. Hemos casi duplicado las listas de espera, de nuevo, porque gastamos muchísimo dinero en cuestiones que no son importantes. Y es que esto es lo que tenemos que revertir. Los jóvenes que se independizan de sus casas, en el año 2011, la media de jóvenes en la Unión Europea entre 25 y 35 años que aún vivían con sus padres, en la Unión Europea rondaba el 30, en España rondaba el 36, un poco por encima. Pero es que ahora, 10 años después, en la Unión Europea se mantiene en el 30 y España está casi en torno al 50. Señores, la situación es desastrosa y sus políticas están terriblemente relacionadas con este impacto económico. Y lo peor de todo es que si ustedes se apretasen un poquito el cinturón, podríamos solucionar esto, porque si mantuviesen el nivel de gasto previsto para el año 23 en el año 24, España entraría en superávit. Es más, si ustedes adoptasen las medidas de la AIREF o de
Instituto de Estudios Económicos, que nos dicen que solo en subvenciones regalan ustedes 32.000 millones de euros al año y que la Administración gasta 60.000 millones de euros al año en gasto no productivo y por meras mermas en el funcionamiento. Con esto podrían ustedes ahorrar en torno a 100.000 millones de euros al año. Señorías, este debe ser su objetivo: reducir el déficit, rebajar el gasto público y no, por el contrario, seguir endeudando a los españoles, que es en lo único en lo que ustedes, desgraciadamente, están centrados. Muchísimas gracias. Y lo que nos propone el señor Sánchez y sus socios es más inestabilidad, más de lo accesorio y menos de lo esencial, más componendas de intereses personales y menos intereses generales. Y tras haber sido los peores en la pandemia y de los peores en la recuperación, lo último que necesita nuestra economía es inestabilidad e incertidumbre. Se lo ha recordado la presidenta del BEI, a la señora Calviño, que estuvo aquí hasta hace un rato, que no necesitamos inestabilidad. Genera inestabilidad e incertidumbre que al Gobierno, de 4 leyes, sus socios le hayan tumbado 2. Genera inestabilidad e incertidumbre el maquillaje en las cifras de empleo, de tal manera que no sepamos quién trabaja o no, porque han convertido todos los contratos temporales en fijos discontinuos. Genera inestabilidad e incertidumbre que, porque no les gusten los datos, por ejemplo, de crecimiento del Producto Interior Bruto, cambien al responsable. De tal manera genera inestabilidad e incertidumbre que el Instituto Nacional de Estadística se dedica cada trimestre a cambiar los datos de hace 4 o 5 trimestres atrás. Genera inestabilidad e incertidumbre, en fin, señorías, querer y no poder. El querer y no poder en que se ha convertido este Gobierno. Y a esto nos ha conducido el Gobierno, y en esas estamos. Un Gobierno muy sonriente que nos dice que el crecimiento y la generación de empleo es robusta. Y sin embargo, señorías, la clase media empobreciéndose, el consumo estancado, la inversión retrayéndose y por debajo del nivel de pandemia, y el gasto público, el gasto público, de eso sí que saben, señorías, el gasto público descontrolado y con carga a deuda. Y a este marasmo de inestabilidad, incertidumbre y desaceleración, nadie del Gobierno propone nada serio. Nos vienen con un papelito diferente para cada situación, un papelito diferente para cada engaño. Ahora una actualización del programa de estabilidad que dice una cosa, ahora un plan presupuestario que dice otra, ahora un plan de reequilibrio que dice todo lo contrario y no reequilibra nada. Y ya les auguro, señorías, que si el señor Puigdemont les deja traer presupuesto, el presupuesto no tendrá nada que ver con los planes anteriores. Y por eso en su momento les interpelamos y les dijimos: oiga, la Comisión dice que el plan presupuestario del 24 es contractivo, que ustedes van a reducir el gasto primario en un 0,6%. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿O han mentido también a la Comisión? Hacen falta 24.000 millones más de ingresos si quieren aumentar la recaudación tributaria un 9%, como han pintado. ¿Con qué impuestos más van a freír a los españoles, señorías? ¿O por qué quieren romper la solidaridad interterritorial? ¿O por qué proponen una senda de gasto que no nos arregla nada? Miren, señorías, en eso de la senda de estabilidad, la cuestión no es una décima más arriba, una décima más abajo. La cuestión no es un menos 0,1 o un 0. La cuestión, señorías, la cuestión es que la señora Montero quiere seguir reservándose para ella 40.000 millones de euros para su gasto descontrolado. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, señorías. Y no tener la dignidad de bajar los impuestos a las familias, a las pymes y a los autónomos. Porque, señorías, de toda esta inestabilidad, de toda esta incertidumbre, lo único seguro es que pagan los ciudadanos. Pagan los ciudadanos con la desaceleración si mantenemos una política económica exclusivamente que estire de políticas de demanda en lugar de hacer reformas estructurales. Pagan los ciudadanos con el estancamiento si mantenemos las mismas políticas de gasto descontrolado que hicieron ustedes entre 2008 y 2011 y que supuso la quiebra de nuestro estado del bienestar. Pagan los autónomos si les infringen un sablazo en sus cotizaciones, y los jóvenes con la precariedad en el empleo, y las mujeres que tienen que pluriemplearse para llegar a final de mes si siguen maquillando el empleo
en lugar de mejorarlo. Señorías, en este festival de rectificaciones del señor Sánchez, la rectificación que vale la pena, la rectificación que nos interesa es la de su política presupuestaria y económica, señorías. Esa es la rectificación que vale la pena, porque necesitamos otra cosa. Necesitamos la ambición en lo posible. Necesitamos retomar el impulso de la recuperación y el rigor en las políticas económicas. Necesitamos hacer las reformas estructurales en nuestra economía que nos permitan seguir mejorando en lugar del frenazo que nos proponen. Necesitamos, señorías, abandonar el guirigay de estos meses de su gobierno y volver a entendernos en lo común y volver a la certidumbre y a la credibilidad en la acción de gobierno. Esto es lo que les proponemos, señorías. Esto es lo que consideramos que requiere España en esta hora. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.